Bien, estamos en la unidad número 4, perspectiva de las disposiciones de la personalidad. Ya estamos finalizando esta perspectiva. Es una perspectiva, como lo hemos visto, una perspectiva que es compleja, lleva bastante información, bastante conocimiento. Sin embargo, es importante estudiarla porque, como les había comentado en la anterior clase, es una perspectiva que, bueno, se aplica, está en vigencia y se aplica en los ámbitos laborales, en los ámbitos educativos, ¿verdad? Entonces, me parece que es una de las perspectivas que nos responde bastante respecto al conocimiento que podemos tener sobre la personalidad. Bien, ya habíamos avanzado lo que es el desarrollo, los aportes de David McClelland, a partir de los aportes de Henry Murray. Habíamos también visto la teoría de la construcción de las necesidades y motivaciones desde la perspectiva de McClelland, desde la teoría, perdón, de McClelland. Los componentes de la construcción de una necesidad y la construcción de las motivaciones a partir de la construcción de necesidades, ¿verdad? Los dos elementos que habíamos tomado en cuenta en la construcción de una necesidad y de una motivación son dos. Por un lado, la percepción de una carencia y por otro lado, el incentivo, ¿verdad? Bien, habíamos dicho que la construcción de una necesidad da paso a la construcción de una motivación. En esto, desde el punto de vista de McClelland, lo habíamos clasificado en 3 tipos de motivación en correspondencia a los tipos de necesidades. Vimos la motivación de logro y nos quedamos en la motivación de poder, ¿correcto? ¿Alguien podría hacer una retroalimentación sobre lo que dijimos, la explicación que dimos acerca de la motivación de logro? Okay. ¿Sí? La motivación de logro. Sí, correcto. Mirar los apuntes es destacan aquellas personas que persiguen retos que son lo suficientemente difíciles como para satisfacer sus ganas de probarse a sí mismos, pero no lo suficientemente difíciles como para poder, digamos, causarles aversión, desagrado. Sí, correcto. Creo que es el resumen de lo que hemos explicado respecto a la motivación del logro. Y en efecto, lo que hemos tratado es de separar también lo que es patológico de lo que es la construcción de una motivación puramente normal, ¿verdad? McClelland en sí mismo no habla sobre patologías, aunque sí pueden llegar a esos niveles. Enseguida lo vamos a ver. Sin embargo, desde el punto de vista de la construcción de motivaciones, nos remitimos directamente al punto de vista de la normalidad. ¿Sí? Bien, habíamos dicho entonces que la motivación del logro, como bien lo acabo de explicar, habíamos dicho que las personas con un nivel elevado de motivación dirigida al logro son personas que les satisface retarse a sí mismos, ¿verdad? Les satisface siempre estar poniendo a prueba las propias competencias. Sin embargo, esto también hay que aclararlo que esto nos puede dar un cierto aire de individualismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que sea patológico. Nosotros, desde un punto de vista, podemos establecer que todos hemos construido una necesidad desde el punto de vista secundario, desde una necesidad, entendiendo esto desde una necesidad secundaria. Sin embargo, lógicamente dan paso a las motivaciones y esas son las motivaciones que evidentemente van a ser los rasgos dominantes de nosotros, es decir, que se van a aplicar a un cúmulo de experiencias. Entonces, lo digo esto porque esto lógicamente sucede en el ámbito cotidiano. Nosotros podemos conocer y podemos empezar a analizar personas que tienen una motivación dirigida hacia un objeto en particular. Puede ser el logro, el poder o filiación. En ámbitos organizacionales, por ejemplo, se necesita mucho para el reclutamiento de personal. Entender hacia dónde está la motivación. No que sea patológica, sino simplemente que tenga una motivación elevada sea por el logro, el poder o filiación. ¿Por qué? Porque tiene que estar en correspondencia al requerimiento de un cargo. Entonces, hay cargos que se requieren
que la persona que vaya a ocupar ese cargo tenga una motivación dirigida al logro, por ejemplo. Otra que sea hacia el poder, porque va a manejar un cúmulo de trabajadores, por tanto tiene que ganar su liderazgo natural. Y en el caso de la motivación de filiación, bueno, hay cargos que tienen relación, por ejemplo, con la atención al cliente, ¿verdad? Entonces, no necesitamos que sea una persona individualista ni sea una persona que esté constantemente intentando influenciar en el resto, sino más bien necesitamos una persona que sepa cómo interactuar con el otro. Entonces, creo que eso aclara algunas dudas respecto a lo que hemos visto, ¿verdad? Y a lo que se refiere, obviamente, con la construcción de una motivación dirigida hacia algo en particular desde el punto de vista de Maquela. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda que tenga? No, licenciado. Bien, ok, entonces vamos a ir a la motivación de poder. Habíamos dicho que esta motivación es controversial, para un psicólogo es muy difícil establecerla e identificarla, ¿no?, en el medio cotidiano. Sin embargo, obviamente existe. No solamente es el liderazgo el que tenemos que ver en una persona para ver si hay una motivación dirigida hacia el poder, porque es confusa. Habíamos dicho que esta motivación, al no satisfacerse de manera directa con el otro, entonces se tiende a enmascarar, ¿verdad? Habíamos dicho que se tiende a enmascarar porque lógicamente puede pasar como un mal carácter, por ejemplo, desde el punto de vista del Roy Paulus, que habíamos visto. Entonces, lógicamente se tiende a enmascarar y puede enmascararse en otro tipo de motivaciones. ¿Sí? Podemos identificar personas que posiblemente tengan mucha amabilidad, tal vez más de la necesaria, que sean muy atentos con el otro, es decir, en un medio de grupo estamos viendo, en el cual podemos posteriormente identificar que ya también la persona empieza a influenciar en el resto. Y en la medida en que empieza a influenciar en el resto, entonces podemos establecer que es una persona que buscó satisfacer esa necesidad de dominio, pero a través de otro tipo de motivación. No hay que perderse en esto porque esto está en relación siempre a las características de una necesidad. ¿A qué característica estaríamos haciendo referencia cuando admitimos que una motivación puede estar enmascarada en otro tipo de motivación? ¿A qué característica? Pregunto a la clase. ¿Alguien? A la característica de subsidiariedad. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bien. Ok, entonces vamos a pasar con la motivación dirigida a la afiliación. Creo que hay un punto que quedó, creo, suelto. La motivación dirigida al poder también se relaciona con determinados cargos. ¿Okay? Es decir, que nosotros podemos verificar de que hay personas con cierta probabilidad de que tengan una motivación dirigida al poder en determinados cargos. Por ejemplo, en cargos jerárquicos, cargos de milicia, por ejemplo, en cargos de alta gerencia, donde tengan que liderar las personas, tengan que influenciar al resto, y en cargos, por ejemplo, ministerios, en cargos políticos. Ahí es donde encontraremos con más probabilidad las personas que tienen motivación dirigida al poder. Vamos con la motivación dirigida a la afiliación. Bien, la motivación dirigida a la afiliación proviene de la necesidad de aceptación, ¿verdad? Bien, esta motivación es muy interesante porque tiene que ver con determinados fenómenos o problemas en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Ya lo comentaré en un momento. Bien, ok, las personas con altos niveles de motivación dirigida a la afiliación son personas que les satisface establecer y mantener interacción con el resto, es decir, con los demás. ¿Okay? Bien, a ver, si nosotros tenemos que hacer una relación con determinados principios de la psicología social aplicado a los grupos, podemos establecer una relación muy, muy interesante con la motivación dirigida a la afiliación. Por ejemplo,
Uno de los principios de la psicología social establece que ante la alta complacencia con el grupo, el miembro es tomado siempre como débil, ¿verdad? Estamos en esa época, en una época donde, bueno, el que tiende a ser muy agradable se lo toma como el tonto, de la misma manera que la persona que no aprovecha una situación, no la tomamos como una persona ética, la tomamos como una persona tonta, opa, porque estamos en una época más o menos así, una época donde el que no aprovecha es un tonto, no es una persona ética. Entonces, en este caso, ante la alta complacencia con el grupo, ese miembro es tomado como débil, es decir, que es tomado como una debilidad del miembro. Y ante la alta disconformidad con el grupo, el miembro es tomado como rebelde o insurrecto. ¿Okay? Entonces, en ambos casos podemos ver que el grupo deseta esa característica de los miembros, tanto por la alta complacencia como por la alta disconformidad. Entonces, para mantener una aceptación en el grupo, nos dice la psicología social, es importante que el miembro interesado en mantener esa aceptación no sea ni muy disconforme, ni tampoco muy complaciente con el grupo. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué tiene de relación esto con la motivación de filiación? Bueno, encontramos mucha relación, ¿por qué? Porque generalmente la motivación dirigida a la filiación, al sujeto que le satisface filiar, en realidad el propósito de esa filiación es la complacencia. Entonces, lógicamente, la persona que interactúa con el resto tiende a ser amable. Por tanto, el grupo en el que se encuentra generalmente lo concibe esto como una debilidad. ¿Se entiende esto? ¿Se va comprendiendo la idea? Sí, un poquito más despacio, Listen. Ya. Tengo acá, a ver si entendí. Las personas con alta complacencia en un grupo son tomados como débiles y los que tienen alta disconformidad es tomado como un rebelde. Correcto. Eso dice, entonces sería digamos, tendría que estar uno en el medio. Correcto. De estos dos extremos. Correcto. Como para funcionar bien en un grupo. Exactamente. Ahora, ese es el término, funcionar bien en el grupo, ese es el término correcto. Lo que estamos haciendo es un análisis en relación a lo que es la motivación de filiación. Las personas que están interactuando siempre con el resto, dentro de un grupo, lógicamente, tienden a ser amables, porque lógicamente su propósito es interaccionar, entonces no pueden ser desagradables. Por tanto, en un grupo esto no se lo toma como que fuese un miembro agradable, sino como una debilidad del miembro. Entonces, esto quiere decir que las personas con este tipo de motivación son propensas al bullying. Ah, ok. Ahí voy, a ese punto. Ya. ¿Se entiende? Igual me pueden interrumpir lógicamente porque necesito que esto se entienda porque estamos en un ámbito muy abstracto. Entonces, vamos a ir paso por paso. ¿Okay? ¿Se entiende hasta ahí entonces? ¿Okay? Estamos haciendo una relación entre lo que determina la psicología social en función de la motivación dirigida hacia la filiación. Entonces, nosotros, suponiendo que analicemos un problema de bullying en el colegio o un problema de mobbing en el ámbito laboral, siempre veremos que la persona que es víctima de este tipo de problemas tiende a mostrar una motivación de filiación. Es decir, una alta motivación de filiación. ¿Preguntas hasta aquí? Por si acaso no los estoy viendo. ¿No pueden decir sí o no? Ok, bien. Vamos entonces con, el último punto de esto. De acuerdo a los estudios de McKellan, McKellan establece que las personas con una alta motivación de filiación tienden a ocupar cargos relacionados al ámbito comunitario, por ejemplo, al ámbito clínico, a los cargos que tienen relación con la atención al cliente, como lo dijimos en el anterior ejemplo. Hay una relación imperiosa con este tipo de ocupaciones.
Ok, vamos entonces con el último, bueno, el penúltimo punto, que es la patología. Vamos a hacer 3 ejemplos acá, es decir, 3 casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Okay? Para establecer qué es lo que ocurre cuando estos niveles de motivación alcanzan ya tal vez intensidades más allá de lo funcional. Estamos hablando ya de motivaciones disfuncionales o motivaciones patológicas y necesidades patológicas. Vamos a dar 3 tipos de casos diferentes que terminan en una sintomatología muy particular en cada uno de los casos. Vamos con el caso 1. Vamos a remitirnos primero a la percepción de la carencia que sucede en este caso. La percepción de la carencia en este caso puede conformarse a partir de una falta intelectual o física internalizada. ¿Okay? El incentivo ante esa falta física o intelectual internalizada es buscar un espacio especial, ¿okay? Un espacio, lo que vimos nosotros hace un momento, que está en relación con la motivación de logro, ¿verdad? Es decir, que estas personas que con esta carencia tienden a buscar como incentivo espacios donde puedan, espacios especiales, ¿no? Donde puedan destacar sus competencias y sus habilidades. Ya estamos entrando, por si acaso, en niveles disfuncionales. No estamos hablando de una persona con una motivación elevada o una motivación intermedia por el logro. Estamos hablando de una motivación patológica, de una necesidad patológica del sujeto. Entonces, ante ese tipo de percepción de carencia, como la falta física o intelectual, ¿qué tipo de necesidad patológica estamos hablando acá? ¿De qué tipo de necesidad? La necesidad patológica de éxito. ¿Y de qué tipo de motivación patológica estamos hablando cuando decimos que el incentivo se ha construido a partir de buscar un espacio siempre especial donde se pueda destacar el logro y se pueda destacar las habilidades del sujeto? ¿Qué tipo de motivación patológica estaríamos hablando en este caso? Voy a decir de logro. Correcto, correcto. La necesidad patológica, ustedes saben que da paso a una motivación. En este caso, bueno, es patológico porque estamos hablando de lo disfuncional, pero la necesidad, al ser construida a partir de una insuficiencia patológica de éxito, lógicamente va a dar curso o va a dar pie a establecer una motivación patológica por el logro. Ahora tratemos de tal vez graficar mentalmente a qué tipo de trastorno estamos refiriéndonos ante esta necesidad patológica y esta motivación patológica. Con lo poco, obviamente, que sabemos sobre trastornos de personalidad. Voy a ir enumerando los trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno dependiente de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad. ¿Qué tipo de trastorno podría dar paso en que el sujeto siempre busque espacios especiales donde pueda destacar la supuesta habilidad y el supuesto reto? Si se me permite, Sí, adelante. el trastorno narcisista de la personalidad me suena que sería lo apropiado, pero el narcisista realmente solo busca la manipulación social enmascarada, por así decirlo. Entonces, correcto. Sí, correcto. Tal vez en un análisis un poquito más profundo podemos establecer ese tipo de relación. Sin embargo, desde las disposiciones, obviamente, tratando de relacionar estas disposiciones con la teoría de Adler, que la vamos a ver en la unidad 7, vamos a ver una interesante relación ahí. ¿Por qué? Porque Adler nos dice que toda búsqueda incesante proviene de una insuficiencia. Estamos hablando de su teoría de los sentimientos de inferioridad. ¿Cómo definimos pobreza? ¿Cómo definimos riqueza?
no lo definamos en términos económicos, definámoslo como desde lo escénico. Pobre es el que precisa mucho, no es el que menos tiene, es el que precisa mucho. Entonces, podemos ver que hay una relación como que contraria a lo que realmente creemos en esto, ¿verdad? Y es porque toda búsqueda incesante proviene siempre de una percepción de insuficiencia. Es lo que da paso a ese sentimiento de inferioridad que nos habla Adler. Entonces, quiere decir que el narciso debe tener, desde este punto de vista, o sea, en relación a la teoría de Adler, debe tener alguna insuficiencia percibida y por tanto busca siempre espacios donde pueda reconocerse, donde pueda dar paso a una supuesta superioridad. Esto es lo que plantea la perspectiva de las disposiciones, por supuesto, desde el punto de vista patológico. Las necesidades son las que impulsan nuestra personalidad, las necesidades son las que impulsan nuestra conducta desde el punto de vista general. Por tanto, una necesidad se define como una insuficiencia. Por tanto, la búsqueda incesante de algo proviene de esa insuficiencia. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, la necesidad patológica y motivación patológica de logro va a dar paso al trastorno de personalidad narcisista, cuya sintomatología se caracteriza por 1. Grandiosidad, una imagen idealizada, y tercero, un comportamiento explosivo impulsivo. Está muy relacionado también con este trastorno. Casi la barrera cada vez se está rompiendo entre el trastorno narcisista y el trastorno antisocial de la personalidad, que tienen características muy similares, aunque no parece en un análisis superficial, no parece. Pero si profundizamos, la insuficiencia se relaciona mucho entre uno y otro. Bueno, pero ese es otro tipo de análisis. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Ese quizás estoy profundizando demasiado, pero en el trastorno narcisista de la personalidad, digamos, el paciente, el narcisista, el narciso, Ya. no es necesariamente algo, sino que simplemente no quiere reconocer. No es que tenga logros que reconocer, es que quiere reconocimiento, sin más, por lo pequeño que sean sus logros. Claro, sí, hay una característica. La imagen idealizada es el rasgo síntoma que tiene relación con ese tipo de expresiones, donde lo poco lo hace grande. Aquí estamos hablando obviamente desde lo interno, ¿verdad? Desde la lógica de lo interno. No estamos hablando de que la persona siempre logre algo. Estamos hablando de qué insuficiencia parte. Es muy diferente. Ante su percepción, lo pequeño puede ser un logro para él también. Porque lo que está tratando es simplemente de mitigar esa necesidad, más allá de lo que nos demuestre. Entonces, fíjense que una de las expresiones a partir de la imagen idealizada que tiene el narciso es la autorreferencia. El sujeto es autorreferencial. Todo el tiempo está hablando de sí mismo. Podemos hablar de nuestra propia experiencia y él va a anteponer de que ya tuvo esa experiencia hace 10 años. Si le hablamos de nuestra compra de un coche, él también va a decir que recordó la compra de un coche similar hace 10 años atrás. O sea, se deja de referente para todo en un diálogo, en una conversación. Esa es la característica autorreferencial. Pero eso es un análisis un poco más profundo y tal vez separándonos de la perspectiva de las disposiciones. Ahora, no vamos a establecer obviamente verdades aplicando otro tipo de perspectiva, porque alguien desde la orientación psicoanalítica me puede decir, sí, pero el semblante del narcisista no se caracteriza por eso. Claro, pero el análisis se está refiriendo a una orientación psicoanalítica. Entonces, no es el mismo lenguaje, no se entiende de la misma manera. Lo que yo estoy tratando, lógicamente, es de establecer esos principios a partir de la perspectiva de las disposiciones. Pero esto lo vamos a tocar siempre en cada una de las perspectivas, ¿verdad?
Y como les dije al principio, hay algunas perspectivas que se contradicen, pero tienen mucha verdad también. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe, se cortó mi internet y me quedé en el caso 1. En el caso 1 estaba hablando de la motivación de logro que da lugar a una patología de una personalidad, un trastorno de personalidad narcisista. ¿Esto es así? Sí, correcto. Ya, Correcto. entonces ya luego veo en YouTube su... Perfecto, la sintomatología. La sintomatología. Bien, vamos al caso 2. En el caso 2 vamos a afirmar la siguiente percepción de carencia. El rechazo de la figura de autoridad. Es decir, estamos hablando aquí de la percepción nuevamente. Estamos hablando, no es que lo rechace a todo mundo o el que tiene la autoridad lo rechaza. Estamos hablando de que el individuo considera de que ha habido un rechazo por parte de la autoridad. La autoridad puede estar en el abuelo, puede estar en el tío, puede estar en la mamá, puede estar en diferentes sujetos. Entonces, aquí la percepción de carencia es rechazo hacia la autoridad. Es decir, que lo que representaba para él como autoridad lo rechazó. Entonces, ahí hay una formación de una necesidad. ¿Ok? Entonces, a ver, este tipo de rechazo, ¿qué tipo de necesidad patológica va a formar? Bien, para responder también vamos a ver primero el incentivo. ¿Okay? A ver, el incentivo entonces es si lo que para mí representa el rechazo de una autoridad, por supuesto que entonces el incentivo va a ser buscar transgredir esa autoridad. La transgresión de la norma social. Entonces, el incentivo es la transgresión de la norma social. ¿Por qué? Porque cada vez que surja esa imposición de la autoridad, inmediatamente yo voy a buscar transgredir esa norma. Voy a buscar transgredir esa autoridad. Y eso va a dar curso a la construcción de una motivación patológica muy particular. ¿De qué tipo de necesidad y motivación estamos hablando cuando hablamos de rechazo de una norma social como un factor simbólico del odio hacia la norma, hacia la autoridad, perdón, y de la percepción de la carencia, enfocada en el rechazo que yo sentí de las figuras de autoridad? ¿Qué tipo de necesidad patológica y motivación patológica estamos hablando acá? La necesidad patológica que estamos hablando aquí es la necesidad de dominio. Y la motivación patológica es la motivación patológica dirigida hacia el poder. Ante la imposición de una norma, inmediatamente yo voy a buscar transgredirla. ¿Okay? Ahora, una pregunta un poco más complicada. La necesidad patológica de dominio y la motivación patológica dirigida al poder, ¿qué tipo de trastorno en la personalidad puede dar curso? El trastorno narcisista, el trastorno esquizoide, el trastorno antisocial, el trastorno dependiente de la personalidad. ¿Cuál? Vamos de nuevo. El trastorno narcisista, el trastorno antisocial o el trastorno dependiente. Janina, ¿vas tú? Voy yo. Vamos de nuevo, si por ahí no. Yo tengo dos opciones. El trastorno narcisista, el trastorno antisocial o el trastorno dependiente. Sí, por supuesto. El trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno que siente un placer al infringir una norma, por supuesto. Entonces, fíjense que la insuficiencia desde el punto de vista de la perspectiva de las disposiciones, la insuficiencia de poder me va a dar marcha y el rechazo de la autoridad me va a dar curso a que yo transgreda la norma porque representa esa autoridad que yo odio. Entonces,
A ver, el trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por la falsedad como sintomatología, la falsedad, 1, la agresión, 2, y tercero, la falta de preocupación por el bienestar de otros. Son los 3 síntomas fundamentales. Vamos con el primero. Falsedad, 2, agresión o agresividad, como ustedes quieran, y tercero, la falta de preocupación por el bienestar de otros. Esos son los 3 síntomas que van a provenir de la necesidad patológica de dominio y la motivación patológica dirigida al poder. Y a ver si da para el tercer caso. Bien, vamos con el tercer caso. Creo que va a dar un poco de tiempo. La percepción de carencia, la podemos establecer a partir de la percepción de la desaprobación de los demás. Es decir, que aquí la insuficiencia está en relación a que yo percibo que los demás no me aceptan o me rechazan. No estamos hablando del poder ni de la figura de autoridad, estamos hablando de que hay una reprobación por parte del otro. Hay una no aceptación por parte del otro. Hay una desaprobación por parte del otro. ¿Lo tienen? La necesidad de aceptación. Bien, la necesidad patológica que se construye a partir de este tipo de desaprobación percibida por el sujeto como insuficiencia. Cuando hablamos de este tipo de necesidad patológica, estamos refiriéndonos entonces a la necesidad patológica de aceptación. Entonces la persona va a buscar esa aceptación porque proviene de ese desequilibrio interno, del desequilibrio interno de que todo el tiempo se siente que está desaprobado por el resto. Y finalmente el incentivo está en relación a la solución, como habíamos dicho, ¿verdad? Es la conducta dirigida a dar un restablecimiento de esa insuficiencia. Por tanto, cuando hablamos de incentivo en este tipo de casos, hablamos de buscar intensamente lazos sociales con los demás. Entonces, en la medida que se construye esa insuficiencia, el individuo inmediatamente lo toma como un refuerzo el hecho de buscar lazos intensos todo el tiempo, lazos en cuestión de relaciones sociales, estoy hablando, ¿no? ¿Qué tipo de motivación patológica estamos hablando acá? La motivación patológica de... ¿Filiación sería? Correcto, filiación. ¿Qué trastorno puede dar como resultado de la construcción de esta necesidad y esta motivación patológica? El trastorno antisocial, el trastorno narciso o el trastorno dependiente de la personalidad. ¿Estaría bien un trastorno dependiente de la personalidad? Así es, correcto. Estamos hablando de lo disfuncional, entonces no lo consideremos como una persona que quiere socializar de vez en cuando con el resto. Estamos hablando de intensidades mayores, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando hay una intensidad a partir de ese desequilibrio que también es intenso, que el sujeto todo el tiempo se siente que está reprobado por el resto, busca complacerlo. Entonces, ahí es donde desarrolla el trastorno dependiente de la personalidad. Bien, ahí vamos a quedar, en 5 minutos volvemos. ¿Okay? Bien, volvemos dentro de 5 minutos. Ok, entonces, bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, adelante. Le hago una consulta. Bueno, nos presenta usted 3 casos, son más los trastornos de la personalidad, pero por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la percepción y el incentivo
de un trastorno de personalidad, límite de personalidad, o un trastorno de la personalidad límite. ¿Cómo podría yo darme cuenta o encontrar cuáles son las necesidades patológicas y las motivaciones patológicas que tiene este tipo de trastorno? Ah, ok, perfecto. Sí, cada una, fíjense que cada nivel de estudio que nosotros abarquemos de cada una de las perspectivas, nos muestran explicaciones fundamentales, pero de diferentes trastornos. No necesariamente explican todos los trastornos, una perspectiva. Por tanto, esto hay que hacer la aclaración porque, por ejemplo, en estos tres casos podemos identificar con bastante claridad de dónde surge los trastornos de dependencia, el trastorno antisocial y el trastorno narcisista. Sin embargo, otro tipo de teorías nos pueden mostrar de dónde surge el trastorno, por ejemplo, neurótico pasivo-agresivo de la personalidad. Entonces, necesitamos siempre diferentes teorías para poder explicar. Entonces, en la clínica que nosotros hagamos, en la ambulatoria o en el ámbito organizacional, cuando determinemos una conducta, tenemos que estar apegados a una teoría que fielmente nos puede explicar muy bien ese trastorno. Entonces, en ese sentido, valga la aclaración de que no todas las perspectivas nos pueden dar explicaciones, al menos explicaciones serias y coherentes y lógicas, sobre todo los trastornos de personalidad. Cuando dictaba la materia de Psicología de la Personalidad 2, ahí veíamos solamente los trastornos de personalidad. Las unidades ya no eran unidades perspectivas psicoanalíticas, la unidad era unidad de trastorno de personalidad dependiente, unidad de trastorno de personalidad. Y ahí nosotros desglosábamos y partíamos también en relación a una de las perspectivas que mejor explicaba ese trastorno. Se entiende entonces la relación, ¿verdad? Entre psicología de la personalidad 1 y psicología de la personalidad 2. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a avanzar entonces el último punto antes de entrar a la perspectiva psicoanalítica de la personalidad. Bien, vamos con el punto 5, que es evaluación. Ya conocemos cuáles son los puntos conformantes de la evaluación. La orientación evaluativa es lógicamente psicométrica, desde la perspectiva de las disposiciones. La técnica principal son las pruebas estandarizadas. Y los instrumentos, al menos vamos a citar los que están en vigencia y los que tienen mayor alcance en cuestión de utilizando este tipo de perspectiva. Es el test de Eysen, que es muy conocido, ese creo que está en internet, está en la web, pueden buscarlo. Disculpe, ¿cómo dijo el test de? Test de Eysen. Eysen. Sí, Eysen. Eysen, N-C-K, Eysen. Bien. Y los instrumentos, entonces, como dijimos, el test de Eysen y el otro es el test de las motivaciones de McKellan. Esos son los dos test que están en mayor vigencia todavía. ¿Okay? Bien, voy a intentar conseguirlo, el test de McKellan, para que ustedes también lo tengan. Se los voy a pasar por el grupo. Creo que lo tengo en digital, voy a fijarme. Si lo tengo en digital, con mucho gusto se los comparto, porque creo que en la web no está. Van a encontrar algunas imágenes, pero muy dispersas. Yo lo tengo el material completo, ¿ya? Entonces, voy a intentar pasárselo. Bien, ok, entonces vamos a dejar esta linda unidad, que es la unidad de las disposiciones. No sé si hay alguno que ya está más emparentado con la unidad de perspectiva biológica para explicar la personalidad o la perspectiva de las disposiciones. Hay alguno que ya le agarró, lo enganchó, la perspectiva de las disposiciones. Porque esta es una de las teorías más formidables que hay de la personalidad. Tal vez profundizando un poco más sobre otro tipo de teoría. Y bueno, y la biológica,
Nada la biología. Pues la voy a preguntar, la voy a preguntar. Tengo por dónde preguntar. Fíjense todo lo que hemos avanzado. Fíjense todo lo que hemos avanzado. Tengo por dónde preguntar. Debería estar preocupado. Tengo por dónde preguntar, tanto de la perspectiva biológica como la disposición. Bien, de todas maneras, estas son las dos primeras unidades. Vamos a ir profundizando ya en otro tipo de aspectos a partir de ahora, que es los aspectos psicoanalíticos, la propuesta que hace Sigmund Freud y la relectura que da Lacan sobre la teoría psicoanalítica que después se convirtió en una perspectiva. Bien, entonces vamos a dejar de lado y vamos a comenzar una nueva unidad. Esta es la unidad 5, perspectiva psicoanalítica de la personalidad. Bien, como ya es común, vamos a empezar con la definición de personalidad desde esta perspectiva, aunque creo que ya la tienen. Pero de todas maneras igual es bueno aclarar alguna duda respecto a este tipo de definición. Bien, desde la perspectiva psicoanalítica, ¿cómo se define el término de personalidad? La personalidad es un conjunto de fuerzas internas que compiten y están en permanente conflicto. ¿Ok? Aquí lo que nos interesa y tenemos que grabarnos es el término conflicto. ¿Ok? Estas fuerzas internas ya vamos a ver cuáles son y cómo originan nuestra personalidad, cómo moldean o modulan nuestra personalidad. Es una teoría muy, bueno, primeramente empezó como una teoría, pero después se formó como una perspectiva. Esta perspectiva, de igual manera que las disposiciones, explican mucho sobre la personalidad. Bien. ¿Puede repetirse por el concepto? ¿Cómo no? A ver, la personalidad es el conjunto de fuerzas internas que compiten y están en permanente conflicto. Lo que yo les digo es que nos quedemos con el término conflicto. Aquí no estamos hablando de que son fuerzas internas que permiten la adaptación de la persona. No estamos haciendo mención de eso. Estamos haciendo mención de que la personalidad se va a ver reflejada en el conflicto interno entre esas fuerzas. Bien, el creador fue Sigmund Freud, sería en términos castellanos Sigmundo Freud. Sigmund Freud construyó esta teoría, primeramente como teoría, a partir de una serie de ensayos donde colocó en primera instancia los procesos inconscientes que movilizan e impulsan la conducta. ¿Okay? Entonces, con esta serie de ensayos que publicó, comenzó una nueva era en la psicología, lógicamente porque hasta ese tiempo el estructuralismo había visto de que la conducta está dominada por las estructuras primarias, es decir, por los procesos conscientes. Luego vino Freud y dijo, bueno, no, la conducta está movilizada por procesos inconscientes. Y los procesos conscientes influyen en una mínima parte en la conducta. Entonces, no la anuló. Hay muchos autores, muchos psicoanalistas que dicen, Freud anuló la parte la parte consciente, la parte racional de la persona. No la anuló. Simplemente no se enfocó en su entendimiento. ¿Por qué? Porque el grado de influencia era mayor de los procesos inconscientes. Y esto lo vamos a ver en el lenguaje, en los discursos de las personas. Se ve reflejado un lenguaje como estructura del inconsciente. Ok, vamos entonces con el primer punto, la estructura. Vamos a hablar sobre la descripción general de la mente que dio Freud. Se entiende que el primer postulado de Freud pertenece al primer tópico, es decir, el modelo topográfico del aparato psíquico. Pero hay una prehistoria del psicoanálisis. Freud ya había establecido, antes de 1900, había establecido o había hecho el primer intento para establecer la estructura del aparato psíquico, antes del primer tópico. Y él antepuso que el aparato psíquico, la mente, como nosotros
corrientemente lo conocemos, se estructura por dos elementos. El área de la conciencia y el área de la experiencia. El área de la conciencia y el área de la experiencia. Entonces, estos dos elementos constituyen la prehistoria del psicoanálisis. Fue el primer postulado que lanzó. Pero fíjense que ya vamos a ver qué es lo que modificó en el primer tópico. Porque el primer tópico ya es la primera aceptación del postulado. Freud ya aceptó ese postulado, incluyó un nuevo elemento a esa prehistoria del psicoanálisis y no se movió de esa posición hasta el final de su vida. En cambio, en la descripción general de la mente hacemos referencia solamente a esa prehistoria basada en esos dos elementos. Pero de ahí se separó. Ahora vamos a ver bien eso. Bien, entonces, el área de la experiencia, desde la prehistoria del psicoanálisis, Freud estableció que es un área que alberga los razonamientos, pensamientos, juicio, lógica y emociones del sujeto. Toda la parte racional se le atribuyó al área de la conciencia. Cuando hablamos de la parte racional, creo que ya sabemos cuáles son las características. Razonamiento, juicio, lógica, sentido, emociones, sentimientos, etc. Ya es un cliché. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de todo lo que nos pasa en el aquí y el ahora. Sin embargo, incluyó también el área de la experiencia, donde se albergan todos los recuerdos de la memoria ordinaria. Cuando hablamos de área, estamos hablando de dos lugares, dos espacios geográficamente divididos. Estamos hablando de geografía acá. Son espacios diferentes. Y no necesitamos, por decir espacios y geografía, no estoy diciendo que hay correlatos neurobiológicos acá. Freud nunca estudió ni estuvo interés de buscar correlatos en las estructuras orgánicas. Porque esto es solamente un constructo hipotético de cómo funciona la mente. ¿Ok? Entonces, hay neuropsicólogos que están tratando de buscar dónde está el inconsciente, en qué estructura neurobiológica se encuentra. No lo van a encontrar. Estos son constructos hipotéticos. ¿Okay? Entonces, una cosa, la neuropsicología y por allá el psicoanálisis. ¿Okay? Bien. En este caso, entonces, el segundo área es el área de la experiencia, donde albergan todos los recuerdos. Y fíjense que hay una diferencia, porque una cosa es recordar algo que sucedió y otra cosa es muy diferente, es el razonamiento que yo tengo a partir de lo que recuerdo. Por eso son dos áreas diferentes. Si yo digo que voy a razonar algo, voy a consultar a mi área de la experiencia para hacerlo, ¿verdad? Voy a consultar y voy a extraer ese recuerdo y ahí lo voy a analizar. Ah, pero esto, lo que dije ayer no tuvo sentido. Bueno, el sentido, el sinsentido, lo estoy analizando en el área de la conciencia, pero el recuerdo lo extraje de otro lugar. Entonces, estas son dos áreas geográficas diferentes. ¿Que se relacionan? Sí se relacionan, pero son diferentes. Una alberga los recuerdos. Cuando hablo de la memoria ordinaria, estoy hablando de recuerdos declarativos, recuerdos semánticos, recuerdos episódicos, históricos, concretamente históricos. Bien, okay, entonces esto constituye la prehistoria del psicoanálisis, pero Freud obviamente se movió de ese espacio y construyó el primer tópico freudiano. A partir de 1900 para adelante ya comenzó a hablar del primer tópico freudiano, es decir, a establecer ese constructo hipotético de cómo funciona la mente. Y aquí atribuyó una nueva área y redireccionó las dos anteriores. El nombre del primer tópico es modelo topográfico del aparato psíquico. Nosotros ya lo hemos estudiado, tal vez no con mucha profundidad, no sé si están llevando psicoanálisis también. ¿Alguien está llevando psicoanálisis? Perfecto, esto les va a servir como una introducción, porque está en plena relación. Si bien nosotros vamos a analizar un fragmento que es la personalidad a partir de esta perspectiva,
No obstante, el manejo teórico y el manejo conceptual es el mismo. ¿Okay? Entonces no vamos a estar en ese sentido perdidos cuando ya profundicemos más de lo que vamos a profundizar acá. Bien, entonces el modelo topográfico Freud lo estableció a partir de la constitución de 3 áreas. La conciencia, es decir, vamos a decir el área consciente nuevamente. El área consciente, un momento, por favor. Bien. Bien, el área consciente. ¿Cuál es el segundo? El área preconsciente. ¿Y el tercero? Inconsciente. El área inconsciente, por supuesto. Ese fue su máximo aporte de Freud. Entonces, fíjense que redireccionó las 2 primeras porque le cambió el nombre. Bueno, a una le cambió solo el de la experiencia por D, pero al otro finalmente construyó la tercera área, que es el área más importante porque representa el aporte fundamental de Freud, que es el área inconsciente. ¿Okay? Entonces, el modelo, cuando hablamos de modelo topográfico, no se pierdan, estamos hablando de áreas geográficas, no estamos hablando de elementos que juegan dentro de esas áreas. Todavía no lo vamos a ver porque eso corresponde al segundo tópico. Aquí estamos hablando solamente de cómo son los espacios. Freud los describió los espacios. Y en la medida que hay una descripción de espacio, entonces podemos hablar del modelo topográfico del aparato psíquico. ¿Eh? Bien, el modelo topográfico entonces se conforma, del aparato psíquico se conforma por el área consciente, el área preconsciente y el área inconsciente. El área consciente constituye todo lo que tiene, vamos a decir, todos los pensamientos y razonamientos de los que el sujeto está al tanto. ¿Okay? Todo lo que el sujeto está al tanto, ese es el área consciente. Yo estoy pensando en algo, inmediatamente está en el área consciente lo que estoy pensando. El área preconsciente es el que modificó y redireccionó como el área de la experiencia, ¿verdad? El área de la experiencia nos decía que alberga los recuerdos episódicos de la memoria ordinaria. Pues esta vez le atribuyó el nombre de área preconsciente. Ahorita vamos a ver por qué es preconsciente. Preconsciente que es el espacio o es el lugar donde se encuentran todos los recuerdos de las personas. Que no están en el área consciente, como lo habíamos dicho. No están en el área consciente. Están en otra área. Pero la conciencia puede acceder a esa área. Puede acceder y puede tomar un recuerdo para analizarlo en la conciencia, pero no lo va a analizar en el preconsciente. El preconsciente es solamente un espacio donde están nuestros recuerdos. La conciencia va a extraer ese recuerdo, pero lo va a analizar en la conciencia, no en el preconsciente, en la conciencia. Por eso es que algo que nos pasó le damos sentido o no le damos sentido, porque lo estamos razonando el recuerdo, ¿verdad? Estamos razonándolo y en la medida que lo razonamos, entonces quiere decir que responde al principio de la conciencia, entonces está en el área consciente. Y una vez que ya no lo analizamos el recuerdo, vuelve ese recuerdo al preconsciente. ¿Se entiende esta lógica? Perfecto. Y finalmente, el área inconsciente. El área inconsciente es un área, vamos a decir, más restringida. La conciencia no tiene acceso directamente al inconsciente. No podemos sustraer un recuerdo traumático para analizarlo en la conciencia. No podemos hacerlo. El área consciente actúa bajo ciertos principios que también vamos a verlo en la próxima clase. Actúa bajo ciertos principios que no le permiten analizar determinados recuerdos porque son inaceptables o porque son insoportables para el sujeto. Entonces lo rechazan. Por eso es que se necesita un espacio, dice Freud, donde deban albergarse esos recuerdos. Esos recuerdos no se pueden difuminar. Se tienen que albergar en algún lugar. Pero este lugar tiene que ser separado de la conciencia porque la conciencia lo rechaza.
Entonces, quiere decir que hay un carácter asociativo, es decir, que esta área inconsciente tiene un carácter asociativo. Porque si bien las experiencias que van a ser enviadas al inconsciente, las experiencias que van a ser dirigidas al inconsciente, no van a ser razonadas. Entonces, inmediatamente se envían y se asocian con algún dolor o con alguna ansiedad en el inconsciente. Porque me dicen si estoy yendo muy rápido, me creo, desde mi punto de vista estoy yendo lentísimo, pero desde mi punto de vista, me dicen, Sí. licenciado, bájele y listo, yo vamos. Licenciado, bájele. El volumen. No, Okay, adelante. Tengo acá una pregunta. Entonces, ¿el área consciente sería la asociativa? No, la inconsciente. El área consciente alberga los razonamientos, los pensamientos de lo que el sujeto está al tanto. Nada, y ahí acabó. Ya, entonces, la que tiene carácter asociativo es el área inconsciente. Correcto, correcto. El área inconsciente se caracteriza por ser asociativo, es decir, todos los pensamientos que van a ir a dar a ese lugar se van a asociar con alguna ansiedad o con algún dolor. Ahorita vamos a ver por qué con ansiedades y dolores. Ya vamos a ir por paso por paso. Bien, entonces todo lo que va a ingresar al inconsciente se va a asociar con algo. Sin embargo, Freud establecía de que si bien la conciencia no tiene acceso al inconsciente, el inconsciente tiene una cierta perforación hacia la conciencia, porque eso va a retornar a la conciencia. Vamos a tratar de graficarlo, porque creo que se entiende también mejor por gráficos. Vamos a ver si se puede. Bien. Ok, vamos a dejar la diapositiva por un momento y vamos a compartir la pizarra. ¿Qué pasará si le echo leche nota? Ok. Bien, vamos a decir que este globo representa el aparato psíquico, ¿ok? Dijimos que el aparato psíquico se conforma por tres áreas. El área de la conciencia, el área preconsciente y el área inconsciente. Estas son las tres áreas. Dijimos que la conciencia y el preconsciente tienen relación, hay una relación bidireccional. Freud y posteriormente Lacan decía que el preconsciente es un área perforada, absolutamente perforada, es maleable, porque hay una relación, la preconsciencia tiene una relación con el inconsciente y también tiene una relación con la conciencia, pero es una capa que separa la conciencia del inconsciente, ¿ok? Bien, entonces, vamos a decir que un recuerdo traumático, RT, un recuerdo traumático, va directo a la conciencia. Y la conciencia lo ve como algo inaceptable. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces es enviado directamente al inconsciente. ¿Y ahí se queda? No. Dijimos que hay una vez que se asocia, esa experiencia se asocia con un dolor o con una ansiedad, no puede permanecer ahí. Porque vamos a entender que esto es una energía. Entonces no puede permanecer una energía por el fin de sus días en el inconsciente. Por tanto, esto quiere decir de que de alguna manera tiene que retornar de nuevo a la conciencia.
Pero ese retorno a la conciencia no puede ser a partir de esa experiencia inaceptable, ¿verdad? Porque otra vez lo va a rechazar. ¿Se entiende esa lógica, verdad? Entonces, quiere decir que el inconsciente toma forma de una expresión que para la conciencia no tiene significado. Puede ser un tic, puede ser un tic, puede ser, por ejemplo, un mutismo, puede ser una sudoración excesiva, me da igual. Entonces, eso vuelve a la conciencia en forma, como dijimos, en forma de síntoma. Entonces, vamos con la lógica. En el inconsciente no puede permanecer una experiencia, debe ser expresada porque es una energía que se va acumulando. Entonces, se supone que tiene que emerger nuevamente a la conciencia. Pero resulta que la conciencia no acepta, porque para la conciencia ese recuerdo es inaceptable o inmediatamente lo rechaza. Entonces, debe haber alguna forma que se pueda burlar a la conciencia, ¿verdad? Por tanto, se asocia con alguna expresión o alguna conducta. Y es esta la conducta que va a enmascarar el significado real, ¿verdad? Entonces, sale del inconsciente, retorna a la conciencia en forma de una expresión o una conducta. Y para la conciencia va a decir, bueno, esto es un tic nada más, porque no tiene idea de lo que representa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, queda como resultado esto, nosotros tenemos acceso solamente a la expresión que nosotros realizamos, pero no a su significado. Lacan, por eso lo denominaba el síntoma como un jeroglífico. ¿Saben qué es un jeroglífico? Es un objeto perteneciente a una cultura pasada que para nosotros no tiene un significado, ¿verdad? Tal vez para la cultura sí tiene, para la cultura pasada sí tiene un significado, pero para nosotros es inaccesible ese significado. Entonces lo comparaba con un jeroglífico, Lacan. Entonces me parece que es muy interesante eso porque el síntoma funciona de la misma forma desde el punto de vista psicoanalítico. Nosotros tenemos acceso solamente a que fumamos y fumamos todo el tiempo, pero no tenemos idea de qué es lo que representa, porque eso es inaccesible para nosotros. El único que sabe es el inconsciente con qué lo ha asociado, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso solamente a la conducta que realizamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, bien, vamos a quedar ahí. Creo que se entendió, no sé si se entendió, no se entendió. Sí, se entendió. Ahora entiendo lo de síntomas. Claro, desde la perspectiva psicoanalítica, por supuesto, el síntoma es una temática que es una encrucijada a resolver hasta ahora, ¿verdad? Tanto en el neurótico como en el psicótico como el perverso. Es una encrucijada a resolver. Entonces, la idea del psicoanálisis desde el punto de vista clínico es tratar de tener acceso a ese significado que para el sujeto es indescifrable. Entonces, en la medida que la clínica psicoanalítica descubre el significado y la conciencia lo acepta, se puede empezar a trabajar. Se puede empezar a trabajar. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, porque nos encontramos en la clínica con un sinfín de resistencias. Resistencias, negaciones, proyecciones, formaciones reactivas todo el tiempo. Entonces, es muy difícil porque la conciencia, la forma en que tiene para rechazar ese significado, que no quiere ingresar, que no tiene que ingresar a la misma conciencia, es lógicamente a través de sus mecanismos de defensa. Entonces nosotros, el clínico, tiene que trabajar constantemente, bueno, el clínico que se vaya a dedicar al psicoanálisis clásico, ¿no? Tiene que trabajar el síntoma, pero tratando siempre de penetrar en ese significado y sobre todo en tratar de mitigar esos mecanismos de defensa que van a estar siempre latentes.
también lo vamos a ver eso, ¿no? Más adelante, pero en otro nivel de estudio. Bien, entonces, eso es lo que representa el primer tópico. Hasta aquí hemos hablado más o menos una dinámica, pero más que todo lo que estamos tratando de representar es cómo es el espacio en cada una de las áreas del aparato psíquico. Todavía no sabemos quién juega dentro de estos espacios, y eso es lo que vamos a ver en el modelo tópico de Freud. ¿Quiénes son los que juegan? Porque estos son espacios, no son sujetos ni son entes, son espacios simplemente. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los elementos que juegan dentro del inconsciente, dentro del preconsciente y dentro del consciente en la siguiente fase. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bien, perfecto. Entonces, nos vamos a ver la siguiente clase. Quería preguntarle hasta ahora, ¿cómo lo ven el tema tecnológico? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Se entiende lo que se está queriendo explicar utilizando estos medios tecnológicos? ¿Ven alguna limitante? Yo pienso que es mucho mejor así por Zoom que la clase grabada que usted enviaba. De esta manera, si me surge una duda apenas lo está diciendo, me doy cuenta y se la puedo decir. Entonces, me parece a mí muchísimo mejor. Claro que nunca va a ser como la clase presencial, pero a mí la verdad me ayuda muchísimo. Sí, en efecto. Yo, bueno, he visto ciertas limitantes, porque bueno, ahora está ya en vigencia este modelo virtual, porque antes lo teníamos como algo alternativo y nada más, entonces no permitió profundizar, pero ahora que lo utilizamos todos los días, ahora vemos que hay ciertas limitantes que tiene, que no puede reemplazar a la modalidad presencial así nomás. Entonces, sin embargo, como usted lo dice, Natalia, yo estoy totalmente de acuerdo, más allá de las limitantes, también hay unos beneficios que, por ejemplo, en este caso nos ha permitido que no nos estanquemos, ¿verdad? Hasta ver cuándo nos volvemos a ver y continuar con la clase. Creo yo que nos ha permitido eso. Y tal vez si yo envío audios, bueno, sigo enviando audios, tal vez me pregunten, yo veo cuándo lo respondo, no lo sé. Entonces no me parece que sea lo mejor tampoco. Creo que más limitantes habría ahí. Entonces, qué bueno es escuchar eso, que hay una conformidad con esto, porque, bueno, también tal vez la limitante sea el hecho de más psicológica, el estar todo el tiempo viendo cabezas y cabezas en una pantalla. Y hay gente que hace esfuerzo para hacerse notar como que estuviese interesado en algo que realmente no lo está. Entonces, es un esfuerzo, una carga emocional adicional que puede llevar a la frustración incluso. Entonces, lo que yo quiero es modificar determinadas normas. En el caso, por ejemplo, que ustedes quieran comer algo, lo comen, no tengo ningún inconveniente de eso. Si ustedes quieren estar en su cuarto, en su cama, no tengo ningún inconveniente de eso, con eso. Ya, la idea no es limitar en el sentido de que estemos con esa tensión todo el tiempo. ¿Cómo me veo en la cámara? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo será que me está percibiendo el profesor? Que no me interesa, estoy bostezando, no estoy bostezando. Entonces, todas esas cosas las quiero eliminar para que sea un poco más soportable el medio virtual, ¿ok? Entonces, con ese único ánimo quiero que se sientan como en casa, porque en realidad están en su casa. Yo no les puedo decir en su casa qué hacer, ¿ok? Entonces, vamos a partir de esa lógica. Así que, y a la persona que diga, bueno, no quiero que me vea, entonces pone su foto o no pone nada y punto, ¿ok? No hay ningún inconveniente en eso. Perfecto, entonces nos vemos, conmigo será hasta el día jueves, ¿verdad? Ok, cambio y fuera entonces, nos vemos el jueves, ¿ya? Jueves. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.